referidas a la región cervical. Entonces vamos a tener una clase que se va a referir a lo que es la anatomía y conceptos anatómicos, fisiológicos y clínicos de la región cervical. Vamos a tener 3 clases en las cuales nos vamos a referir a las glándulas, la patología quirúrgica de las glándulas salivales, y una última clase que sería la 5ª clase, que vamos a hablar de los tumores de la región cervical, la patología que asienta en los ganglios linfáticos de la región cervical. La bibliografía, vamos a utilizar fundamentalmente 3 libros. Uno de ellos es el dominio de la cirugía, ¿ya? Que se los voy a pasar en PDF, solamente lo que concierne los temas que corresponden. Este otro libro, si lo tienen, es Cirugía, Fundamentos para la Práctica Clínica Quirúrgica. Y por último, este libro es la parte de cirugía médica de Alejandro Goy y Gastón Chamorro, que me imagino que ustedes lo tienen. De todas maneras, les voy a pasar los temas que corresponden en modo PDF, que va a estar publicado en la plataforma a más tardar hasta el día de mañana, y también a medida que vayamos viendo las presentaciones, también les voy a ir, vamos a ir publicando en la plataforma, ¿no?, del Classroom. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con la clase. Por favor, ¿alguien me confirma si están viendo mi pantalla? Doctora, sí se logra ver. Perfecto, Sí, muchas doctor. Se puede ver todavía, ¿no? Sí, doctora. Perfecto. Muy bien, entonces vamos a ver en esta clase esto que se ha denominado el concepto anátomo clínico de la región cervical. Entonces, no vamos a hacer un recuerdo anatómico ya detallado de lo que es la región cervical, sino más bien vamos a ver ciertos reparos anatómicos y aspectos relevantes en cuanto a la anatomía para poder la patología quirúrgica de la región cervical. Entonces, comenzamos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta clase? Vamos a aprender a reconocer los principales reparos anatómicos de la región cervical y el drenaje linfático, cómo se realiza el examen físico de la región cervical. Vamos a aprender a relacionar la anatomía con las patologías quirúrgicas prevalentes de la región cervical y solicitar los exámenes complementarios pertinentes a la patología cervical. Entonces, tenemos este primer caso clínico, ¿sí? Y podemos ver a simple vista que tenemos acá algo que no es normal. Entonces, siempre que vemos un paciente con estas características en la consulta externa, nos preguntamos, empezamos a analizar, a pensar, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que tiene esta paciente, un sexo femenino? Entonces, tenemos que comenzar por ver qué es lo que nosotros necesitamos comprender o saber previamente para poder hacer un diagnóstico, obviamente el diagnóstico correcto, y hacer un tratamiento también adecuado. Obviamente necesitamos conocer o saber ciertas consideraciones anatómicas. Para esto necesitamos conocer qué reparos anatómicos de relevancia tenemos en la región cervical, consideraciones clínicas, es decir, hacer una anamnesis, un examen físico, y por último, ver los diferentes exámenes complementarios y cuáles pueden ayudar a llegar a un diagnóstico preciso, ¿no? Con esto vamos a poder tener un diagnóstico correcto, preciso. Entonces, tenemos diferentes reparos anatómicos en la región cervical. Uno de los más importantes son las apófisis mastoides que se encuentran a nivel del hueso temporal, que está con el número 4, este nivel. Otro reparo son las apófisis transversas del atlas. Si podemos ver acá, tenemos la apófisis mastoides y por debajo
A este nivel se encuentran las apófisis transversas del atlas. Es importante porque muchas veces muchos pacientes vienen y refieren, especialmente los que son más delgados, refieren una tumoración a este nivel que en realidad no es una tumoración, sino corresponde simplemente a la apófisis transversa del atlas, que es absolutamente normal. Y otro reparo anatómico importante es el ángulo del maxilar inferior. A simple vista, uno de los reparos anatómicos también más importantes en la región cervical es el músculo esternocleidomastoideo, ¿no? Es importante porque generalmente en la mayoría de los procedimientos quirúrgicos de la región cervical, las incisiones están por delante del músculo esternocleidomastoideo. A nivel de la línea media tenemos tres estructuras que las podemos identificar. Una de ellas es la prominencia tiroidea, el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, que tenemos dos prominencias en la parte superior, que corresponde a la prominencia tiroidea, y al cricoides en la parte inferior. Entre estas dos prominencias tenemos una membrana, la membrana cricotiroidea, que como saben es una vía de acceso rápida hacia la vía aérea, especialmente en los casos de que hay una obstrucción a nivel de la vía aérea superior, nos permite hacer un procedimiento de urgencia con una vía de acceso a la vía respiratoria, ¿no? Que se llama la cricotiroidotomía. Y el hueso hioides, que se encuentra por encima de la prominencia tiroidea, es más evidente en los varones y que va a ser el asiento de la inserción de diferentes grupos musculares que vamos a ir viendo más adelante. Otro reparo anatómico importante es la clavícula, las clavículas que son par, y el hueco, la incisura supraesternal, y por encima de la cisura vamos a ver una depresión que corresponde al hueco supraesternal. Bueno, pasando ya un poco más detallado lo que es la región cervical, vamos a ver que la región cervical se extiende desde la base del cráneo, pasa por la apófisis mastoides y por el maxilar inferior en la parte superior y está delimitado en la parte inferior por las clavículas y el esternón. Está cubierta de piel y la piel de esta zona es característica porque es una piel delgada, bastante flexible. Inmediatamente por debajo de la piel vamos a tener este músculo, que es el músculo platisma del cuello, que va desde de la región facial, insertándose con los diferentes músculos faciales y se dirige en forma de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, cubriendo la parte lateral del cuello. En la parte anterior no tenemos este músculo, tampoco en la parte posterior. ¿Sí? Es un músculo muy importante que habíamos visto al principio que a este nivel se realiza la mayoría de las incisiones de la región cervical para los diferentes procedimientos quirúrgicos, y estos colgajos que se realizan tienen que incluir este músculo cutáneo del cuello para evitar desvascularizar la piel de esta zona. ¿Sí? Acá tenemos por encima del músculo ramos perforantes del plexo cervical que van a llevar la inervación sensitiva de esta zona. Una vez que retiramos el músculo cutáneo del cuello, vamos a poder observar el músculo esternocleidomastoideo y por encima vamos a ver una vena que es sumamente importante, que es la vena yugular externa, ¿no? Esta se origina de la vena retromandibular, que es esta, y la auricular posterior, y se inserta en la vena subclavia, ¿no? Se encuentra por encima, atravesando, transcurriendo el músculo esternocleidomastoideo. Una vez que retiramos el músculo esternocleidomastoideo, antes tenemos en la parte posterior del músculo esternocleidomastoideo un espacio triangular deprimido que es el hueco supraclavicular.
¿no? Este hueco supraclavicular es importante debido a que a través de este hueco supraclavicular discurre el nervio espinal o accesorio, que va a ser sacrificado en las cirugías donde se va a necesitar un vaciamiento ganglionar, ¿no? Eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. También podemos saber por debajo del ángulo de la mandíbula la glándula parótida. En la parte anterior, en este plano, tenemos la aponeurosis cervical media, ¿no? Que corresponde a la vaina que va a estar envolviendo los músculos infraioideos, ¿no? Que cubren también la glándula tiroides. Podemos observar en color guindo, es una vaina que está envolviendo estos músculos infraioideos. También tenemos una fascia superficial que va a envolver los músculos esternocleidomastoideos y el músculo trapecio en la parte posterior. Y la profunda, que corresponde a la fascia que va a recubrir los músculos prevertebrales. Cuando retiramos el músculo esternocleidomastoideo, podemos ver estas estructuras musculares, que son los músculos infraioideos, que están cubiertos por la aponeurosis o la fascia cervical media. Y tenemos acá dos músculos que son sumamente importantes, especialmente para la división topográfica de la región cervical, que son el músculo digástrico, que es este, y el músculo homoioideo. Está mejor así, ¿no? Entonces tenemos el músculo digástrico y el músculo homoioideo. El músculo digástrico está en hipófisis mastoides a este nivel y en la parte anterior de la mandíbula. Y va a presentar un tendón intermedio que se va a insertar en el hueso hioides. Este tendón intermedio divide al músculo en dos vientres, de ahí el nombre de digástrico, un vientre anterior y un vientre posterior. El homoioideo es un músculo que va a insertarse desde el omóplato. También hay fibras que se insertan en la clavícula y se dirige hacia adelante y hacia arriba hasta insertarse también en el hioides. Y tiene también un tendón intermedio que se va a ir a insertar en la vaina del paquete vasculonervioso. Acá tenemos el pañoso del cuello que está conformado por la vena yugular interna y la arteria carótida interna, ¿no? Y además tenemos el nervio vago que transcurre entre estas dos estructuras vasculares. Van a estar envueltas por una fascia y en esta fascia se va a insertar este tendón intermedio del músculo homoioideo. Acá podemos ver la vena yugular externa, su inserción en la vena subclavia. Por otro lado, en la región cervical y en un plano profundo tenemos las diferentes vísceras del cuello, como ser la tráquea, la laringe y por la parte posterior el esófago. También corresponde a la región cervical el piso de la boca, que se encuentra por encima del hueso hioides y por debajo de las ramas del horizontales del maxilar inferior. También se denomina región suprahioidea o piso de la boca. Entonces, haciendo un corte, podemos ver que las vísceras del cuello van a compartir, ¿no? Tenemos una vía digestiva, la vía aérea y también tenemos lo que corresponde a la columna cervical. Entonces, ¿por qué es importante mencionar? Porque los órganos que se encuentran a este nivel van a tener un drenaje linfático hacia lo que son los ganglios linfáticos del cuello y van a ser causantes de diferentes patologías a ese nivel.
¿sí? En caso de hablar de una lesión tumoral, por ejemplo, estas lesiones pueden dar metástasis en cualquiera de los ganglios de la región cervical. Entonces, ya tenemos una idea de los reparos anatómicos que tenemos que tomar en cuenta para poder ubicar esta lesión. Podemos ver que se encuentra por detrás del músculo esternocleidomastoideo, que se encuentra más o menos a este nivel, y por delante del músculo trapecio. Entonces, ya podemos localizarlo a nivel de la región cervical. Pero aún no tenemos un diagnóstico, no sabemos todavía de qué se trata. Entonces, para poder ubicar y para poder ver en relación con qué órganos puede estar esta lesión, se ha dividido el cuello en 5 triángulos, ¿no? Entonces, repasamos cuáles eran los reparos anatómicos. Entonces, tenemos el reborde inferior del maxilar inferior y el ángulo de la mandíbula, la apófisis mastoides, el músculo trapecio en la parte posterior, la clavícula y las estructuras que se encuentran, las prominencias que se encuentran a nivel de la línea media. Entonces, además tenemos una estructura muscular, que es el músculo esternocleidomastoideo, y 2 estructuras musculares más, el músculo digástrico, que les había comentado un principio, con sus 2 vientres, vientre anterior, vientre posterior, y el músculo omoioideo. De la misma manera, tiene una porción anterior, un vientre anterior y un vientre posterior, con un tendón que se insertaba a nivel del paquete vasculonervioso del cuello. Entonces, estas estructuras nos van a permitir dividir a la región cervical en 5 triángulos, ¿sí? ¿Cuáles son estos 5 triángulos? Vamos a comenzar por el triángulo posterior. Este triángulo posterior se encuentra limitado anteriormente por el músculo esternocleidomastoideo, el borde posterior, el músculo trapecio, y el borde inferior, o la clavícula, ¿no? O el borde superior de la clavícula. Entonces podemos observar qué relaciones tiene. Hay relaciones vasculares en la parte más profunda y también con el plexo cervical que se encuentra a este nivel y el nervio espinal. Posteriormente tenemos el triángulo carotidio superior, que como ven va a estar limitado en su parte anterosuperior por el vientre posterior del digástrico, en la parte inferior el vientre anterior del músculo omoioideo y en la parte posterior el músculo esternocleidomastoideo. ¿Con qué estructuras va a tener relación este triángulo? Fundamentalmente con el paquete vasculonervioso del cuello. Posteriormente tenemos el triángulo carotidio inferior, que es este. Sus límites son en la parte anterior, la línea media, la parte superior, el vientre anterior del músculo omoioideo. En la parte posterior se continúa con el músculo esternocleidomastoideo. Y las relaciones que tenemos este triángulo carotidio inferior, fundamentalmente con la vía aérea, el cartílago tiroides, la glándula tiroides fundamentalmente. Más superficialmente con los músculos infraioideos que habíamos visto al inicio. El cuarto triángulo es el triángulo submentoniano, que se encuentra por debajo del borde inferior de la mandíbula en la parte anterior, por delante de la inserción del músculo digástrico, y en la parte inferior la línea media y en la parte posterior por el vientre anterior del digástrico. Va a estar en relación con el piso de la boca y con las glándulas sublinguales. Y por último, el triángulo digástrico, que se va a encontrar delimitada por ambos vientres, tanto el vientre anterior y el posterior del músculo digástrico y el borde inferior de la mandíbula, con un ángulo que está relacionado con la apófisis mastoides. En este triángulo vamos a poder encontrar la glándula parótida,
en la parte más lateral, y la glándula submaxilar, ambas glándulas salivales mayores. Muy bien, entonces vamos a ubicar la lesión topográficamente y vamos a indicar que se encuentra por detrás del músculo esternocleidomastoideo, por encima de las clavículas, por delante del músculo trapecio, por lo tanto, corresponde al triángulo posterior. Esta es otra paciente que tenemos una lesión a este nivel. ¿Alguien podría decirme a qué triángulo corresponde? El músculo esternocleidomastoideo, acá. El músculo digástrico que va a venir acá. Carotidio superior, doctora. Es el triángulo carotidio superior y va a estar en relación al paquete vasculo nervioso del cuerpo. Si nosotros veamos una lesión topográficamente, podemos ir viendo las diferentes enfermedades que pueden asentarse a ese nivel. ¿Sí? Triángulo carotidio superior. Esta lesión vemos, la apófisis mastoides va a estar más o menos acá. Entonces, el músculo esternocleidomastoideo va a estar por acá. Entonces, posterior al músculo esternocleidomastoideo, estamos hablando del triángulo posterior. Acá vamos a ver borde inferior de la mandíbula. ¿Sí? El vientre anterior del digástrico viene hasta este nivel. Y acá tenemos el hueso hioides, ¿no? Va a corresponder al triángulo submentoniano. Muy bien. Habíamos dicho que los ganglios linfáticos en la región cervical eran sumamente importantes porque van a ser el sitio tanto de las enfermedades metastásicas o de los procesos infecciosos que puedan darse tanto en la cabeza, en las fosas comunes al cráneo y la cara, y también en las vísceras que se encuentran a nivel del cuello. Entonces, tenemos anatómicamente 6 grupos ganglionares, que son los submentonianos, los submandibulares debajo de la mandíbula, los parotidios en relación a la glándula parótida, los retroauriculares por detrás del conducto auditivo, los occipitales en la parte posterior y los ganglios yugulares que están alrededor de la vena yugular interna. Sin embargo, para fines prácticos y para los cirujanos, se ha dividido a estos grupos en 5 grupos ganglionares, ¿no? Que van desde el 1 hasta el 5. Y estos grupos ganglionares son el grupo 1, que va a corresponder a los submentonianos y submandibulares. Los yugulares van a estar divididos en 3 grupos, como el grupo 2 superior, el grupo 3 medio y el grupo 4 inferior. Y posterior, los ganglios que se encuentran en la parte posterior, como ganglios posteriores que corresponden al grupo 5. Entonces, quirúrgicamente, los ganglios se dividen en estos 5 grupos. Ahora, ¿qué órganos van a drenar a estos ganglios linfáticos? Entonces, tenemos al grupo 1, van a ir a drenar todo lo que es la región de la cara y las cavidades comunes al cráneo y la cara, como ser la fosa pterigomaxilar, las fosas nasales, la rinofaringe, la cavidad oral, la boca y los labios, ¿no? Todas esas estructuras van a ir a drenar a este grupo ganglionar número 1. Y al grupo 2, 3 y 4 van a ir a drenar todos los ganglios del grupo 1, es decir, estos ganglios linfáticos a su vez van a drenar en estas cadenas, y todo lo que son las vísceras del cuello, laringe, esófago, tráquea, orofaringe e hipofaringe. Y a la parte posterior, a este grupo 5, generalmente son lesiones que se encuentran a nivel del cuero cabelludo,
la parte posterior que van a drenar a este grupo número 5. Entonces, ¿a qué grupo corresponderá esta lesión? Al grupo 5, doctora. Al grupo 5, ¿sí? Muy bien. En caso de tratarse de una adenopatía, hemos visto que en la parte posterior, en esta región, no hay órganos que pueden, presentar este tipo de lesiones. La causa más frecuente van a ser las adenopatías, ¿no? Sin embargo, todavía no puedo tener un diagnóstico hasta no tener ciertos aspectos clínicos que me puedan ayudar hacia el diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando vemos una lesión de este tipo, es importante hacer una anamnesis, ¿no? Antecedentes de tabaquismo, antecedente de consumo de drogas, transfusiones sanguíneas, medio epidemiológico para tuberculosis o micosis, un tratamiento odontológico reciente que pueda ser causa de esta lesión. También es importante ver síntomas de compromiso de las vísceras del cuello, como ser disfonía, disnea, disfagia, odinofagia, epistaxis, hemoptisis, etc. Entonces vamos a ver que cierto tipo de características nos pueden orientar hacia el diagnóstico. Entonces, cuando una lesión aparece súbitamente y va acompañado de datos como ser fiebre, plogosis, que significa datos inflamatorios como calor, rubor, y paciente que es joven, estamos hablando de un paciente menor a 40 años, vamos a sospechar como causa más frecuente de este tipo de lesiones una adenitis reactiva, es decir, un proceso inflamatorio a nivel de los ganglios linfáticos. Si es una lesión que ha aparecido igual, súbita, que es única, que es indolora, ¿sí? No hay datos inflamatorios en un paciente joven y no es progresiva, vamos a pensar en una lesión congénita. Y si se trata de una lesión que ha aparecido y ha tenido un crecimiento muy lento, que ha sido progresiva, que es asintomática o ha sido mucho tiempo asintomática y rápidamente ha dado un dolor de difícil control que se ha propagado a otras regiones, debemos sospechar de una neoplasia, ya sea primaria o secundaria. Entonces, estos datos clínicos en la anamnesis y en el examen físico nos van a poder ayudar a orientar hacia el tipo de lesión a la que estamos enfrentados. Entonces, en el examen físico, ¿sí? Cuando hacemos el examen cervical, debemos realizar una palpación y la auscultación, ¿sí? En cuanto a la inspección, en cuanto al examen, debemos ver estos 7 parámetros, comenzando con la forma general del cuello. Podemos examinar al paciente. El paciente puede estar sentado en una posición cómoda, la cabeza neutral, y vamos a poder ver la forma general, si hay masa, si hay deformidades, retracción a nivel de la región cervical, podemos verlo en forma general, ¿no? También se puede ver en forma tangencial. Posteriormente vamos a poder observar la piel de la región. Muchas veces vamos a encontrar cicatrices de cirugías previas o orificios tulosos, o vamos a encontrar lesiones tumorales, ya sean de tipo inflamatorio o neoplásicas. Posteriormente vamos a ver vena yugular externa. Habíamos visto que la vena yugular externa se encuentra por debajo del músculo cutáneo del cuello y por encima del músculo esternocleidomastoideo. Aquí podemos ver claramente el músculo esternocleidomastoideo y la vena yugular. Normalmente la vena yugular no debería verse por encima de un plano horizontal que pasa por el manubrio del esternón, es decir, más o menos
a este nivel en un paciente que se encuentra recostado. Recostado, en este caso este paciente está recostado y se ve completamente ingurgitada la vena yugular externa. Esto se debe fundamentalmente a que hay un aumento de la presión venosa que puede ser causada ya sea por una insuficiencia derecha, por un taponamiento cardíaco o una pericarditis constrictiva que va a condicionar a este aumento de la presión venosa, lo cual nos permite ver la vena yugular externa en toda su longitud. Posteriormente vamos a examinar el pulso arterial. El pulso arterial tiene la característica que es visible y palpable. ¿Dónde vamos a palpar? Vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo, vamos a dividirlo en 3 partes con 2 líneas y en el tercio superior vamos a poder ver y palpar el pulso carotidio, ¿no? Tenemos que ver estas 3 características en cuanto a la frecuencia, el ritmo, para ver si no existe alguna arritmia, una fibrilación auricular o extrasístoles, y ver también la amplitud del latido. Esta amplitud puede aumentarse, por ejemplo, en la anemia severa. Otro es el pulso venoso, que a diferencia del pulso arterial, este solamente se puede ver, no se puede palpar. Y generalmente es suave, es difuso, ondulante, solamente puede verse y no es palpable. En sexto lugar, tenemos la palpación de los ganglios linfáticos, ¿no? Para eso tenemos una ayuda, tenemos que palpar todos los ganglios linfáticos de los diferentes grupos en forma ordenada. Para esto se puede hacer una palpación, generalmente uno se coloca frente al paciente y apoya con una de las manos en la parte occipital para mantener la cabeza firme, con una ligera flexión hacia el lado que vamos a examinar para relajar el músculo esternocleidomastoideo. Entonces vamos palpando en forma suave todos los grupos ganglionares en el orden. Entonces, cuando nosotros encontremos un ganglio linfático a nivel de la región cervical, debemos ver diferentes características en cuanto al tamaño, la forma, la consistencia, la sensibilidad y la movilidad. Bien características, vamos a poder también orientarnos en qué tipo de lesión se trata, ¿no? Generalmente al aumento de los ganglios linfáticos se denomina adenopatías. Estas pueden ser agudas y pueden ser crónicas. Dentro de las causas más frecuentes en las agudas tenemos las infecciones regionales agudas, las adenitis reactivas secundaria a algún proceso infeccioso en el territorio que drena la linfa en este grupo ganglionar. Y las crónicas elástica en las crónicas generalmente tienen una consistencia más gomosa y puede ser incluso pétrea. La sensibilidad en las agudas generalmente es dolorosa. En las crónicas, como habíamos visto en las lesiones tumorales, por ejemplo, la mayoría de las veces son indoloras, pero pueden en algún momento y en forma brusca convertirse en muy dolorosas. En cuanto a la movilidad, generalmente las agudas son móviles y en las crónicas pueden ser móviles o generalmente pueden estar fijas. Entonces, estas características nos va a permitir diferenciar entre estas y las otras. Y por último, bueno, no último, pero sí el examen de la glándula tiroides, que generalmente la realizamos colocándonos detrás del paciente, apoyándonos los pulgares en la nuca y haciendo una palpación
de cada uno de los lóbulos, con una mano hacemos una pequeña compresión para poder, con la otra mano, poder palpar mejor el lóbulo que estamos palpando con esta mano contralateral. ¿Sí? Con esta empujamos y con la otra mano palpamos. Y pedimos al paciente que degluta para poder ver el movimiento de la glándula tiroides, ¿no? Y también se puede hacer por la parte anterior, apoyando a nivel del istmo con el dedo pulgar, manteniendo fija la glándula de este lado para poder palpar el lado contralateral. De todas maneras, esto lo van a ver con mayor detenimiento cuando vean patología de la glándula tiroides. También se debe hacer auscultación para ver si es que existe algún soplo y el examen de los músculos y la movilidad de la columna cervical, ¿no? Tenemos que ver si hay alguna dificultad o a nivel de la movilización de la región del cuello. Muy bien, entonces tenemos nuevamente nuestro caso clínico con la lesión y tenemos que hacer una anamnesis. Entonces se trata de un paciente de 20 años de edad, vamos a tomar, es un paciente joven, sin antecedentes relevantes, con una tumoración en la región del cuello, ¿no? Tiene una forma esférica, de aparición súbita, acompañada de fiebre y flogosis locales, es decir, inflamatorios, calor, rubor, dolor. Al examen del cuello presenta consistencia blanda, elástica, dolorosa al tacto y es móvil. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Se encuentra en la región que hemos ubicado topográficamente, es en el triángulo posterior, ¿ya? Es súbito, tiene fiebre, tiene flogosis y es una paciente joven. Entonces deberemos pensar en una adenitis reactiva como primer opción terapéutica. Ahora veamos las características de esta lesión. Es de un tamaño mediano, no es tan grande, tiene una forma regular, es elástica, es dolorosa y es móvil. Entonces tiene todas las características de tratarse de una adenopatía aguda, probablemente por un proceso infeccioso que se denomina una adenitis reactiva, ¿sí? Sin embargo, si bien tenemos un diagnóstico probable, podemos también ayudarnos de exámenes complementarios. Entonces, ¿qué exámenes complementarios de imagen tenemos a la mano para poder hacer el diagnóstico de las enfermedades de la región cervical? Si bien parecería una radiografía de tórax no ser importante para ver el cuello, sin embargo, permite poder ver lesiones que pueden estar a nivel del cuello y extenderse a la región del tórax, como por ejemplo en este caso. Esta imagen radiopaca corresponde a un bocio endotorácico, es decir, el paciente tiene un bocio que se está extendiendo hacia la región torácica. La ecografía cervical es un estudio sumamente útil actualmente, nos permite ver tanto los ganglios, nos permite ver los músculos, las partes blandas, y también en este caso, por ejemplo, se está viendo la glándula tiroides. Estos son los lóbulos de la glándula tiroides, el istmo, esta es la tráquea, y este es un lóbulo de la glándula tiroides viendo de una vista longitudinal. Este es un corte transversal. ¿Qué nos permite ver la ecografía cervical? ¿No? Nos permite ver si es sólido o quístico, o también si es mixto. Por ejemplo, en este caso tiene áreas que están sólidas y acá que es contenido anecoico, que es lesiones mixtas, sólidas o líquidas. Nos permite precisar el tamaño, nos va a decir esta lesión tiene 2 centímetros,
por 1 centímetro, etc. Nos permite ver si hay otras lesiones satélites que están alrededor de la lesión principal y nos permite ver la vascularización, ¿sí? Si es una lesión que está vascularizada o no. Otro estudio que nos permite también tener una idea muy detallada de lo que es en caso de encontrar alguna lesión es la tomografía computarizada del cuello y tórax, que permite establecer la extensión del tumor, la profundidad, su relación con otras estructuras profundas, incluidos los pasos y con el plano. Podemos ver acá que se encuentra al lado de la tráquea. Vemos sus relaciones, si hay una infiltración, si hay una compresión, etcétera. Podemos ver sus relaciones. Y otro estudio que nos permite obtener imágenes en los 3 planos y una mejor discriminación de las partes blandas fundamentalmente es la resonancia magnética. Podemos ver acá, es un tumor a nivel de la glándula parótida, ¿sí? Y acá tenemos también una lesión en la región cervical, que esto es una lesión neurológica, ¿no? Un tumor que se encuentra a nivel de la región cervical. Fíjense cómo está comprimiendo la arteria carótida. La arteriografía